Estoy grabando. Buenos días, Salvador Millaleo. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar. Bienvenido. Buenos días, sí. Para que lo conozca, la principal motivación para conversar contigo, si te puedo tutear, Ujú, sí. es abogado mapuche, así aparece en una entrevista en el diario El País. Ujú. Eh, Uno de los más reconocidos expertos en asuntos indígenas, integrante de diversos grupos que debaten sobre los contenidos de una eventual constitución, militante socialista, académico de la Universidad de Chile, doctorado en sociología en Alemania y director del programa de Derecho Indígena de la Fundación Chile 21, antes y hoy consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Un currículum tremendo que tiene que ver con todo lo que está pasando en Chile. Y la primera pregunta, así súper abierta: ¿en qué ánimo estás respecto de lo que está pasando en el país? Primero hay que partir de las cosas más inmediatas, digamos, una pregunta tan general. Ujú, Ayer renuncia el general Rosas, ujú, producto de esta acción vergonzosa, en la cual agentes de la policía balean, digamos, a adolescentes en un hogar, ujú. en un recinto de protección de Sename. Entonces, esto es un síntoma de algo que ya hace mucho tiempo es evidente para el país, que Carabineros es una institución que está completamente, digamos, distorsionada en cuanto a cómo entiende su rol. Digamos, el rol de velar por el orden público tiene que ser con estricta sujeción a los derechos humanos, y acá Carabineros ha mostrado completamente lo contrario, con mucha claridad en todo el estallido social. Desde antes, por supuesto, ya habíamos visto el caso Catrillanca, por cierto, Ujú. y en general todas las actuaciones que ha tenido la policía respecto de la Araucanía y en otras situaciones también, pero todo esto se amplificó en cuanto a los números y se hizo más visible desde el estallido social. Entonces, tenemos una situación de derechos humanos donde lamentablemente la salida de Rosas, que se había pedido por mucha gente hace Ujú. mucho tiempo, recién se produce ahora, porque parece que no daba más, pero la verdad es que era una salida completamente necesaria antes, pero además esta salida por sí sola no resuelve nada, porque no determina que haya una reforma real y profunda, estructural, digamos, de Carabineros, para que se sometan a los derechos humanos de una vez por todas. Y aquí hay una demanda pendiente, digamos. O sea, hay aquí un desorden moral, por decirlo, en el país. En nuestro país, las instituciones públicas de orden no respetan los derechos humanos, y una de las urgencias morales en nuestro país es restituir ese respeto. Ahí, un poco para entender cuál es el rol de las instituciones y de estas instituciones que se hablan en crisis, y tú eres parte del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Consejo. Sí, sí. El instituto a veces ha sido criticado también por su rol, y para más que esperando que se haga cargo de alguna crítica, sino más bien como con el ánimo de entender qué es lo que puede y no puede hacer hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque esta situación de Rosas lleva un año, lleva cuatro ministros del Interior que pasaron por encima de Rosas, y ahí estábamos cada vez sumando hechos más graves. Claro, bueno, el instituto hay que entender que su rol es presentar las situaciones de derechos humanos. O sea, no, Ujú, el instituto no puede resolverlas, no tiene poder jurisdiccional o de imperio, sino tiene un poder que le da su ley constitutiva de presentación, y de demandar soluciones, y con ello presentar demandas judiciales en algunos casos. ujú. Pero el rol que tiene que ver con determinar que los actores que están comprometidos como Carabineros cumplan con los derechos humanos es de sus estructuras de mando, y en particular del gobierno, digamos, a través del Ujú. Ministerio del Interior.
Y luego otros actores son, por supuesto, el Ministerio Público y los tribunales de justicia, que son los Ujú. que tienen que investigar, perseguir y luego resolver las acciones judiciales. Y en este sentido, lo que uno puede comprobar es que existe lamentablemente, unas culturas de impunidad que están vigentes en nuestro país. Esto es que las violaciones de los derechos humanos no son o no reciben la atención necesaria o los recursos o la seriedad y lo que nosotros constatamos, por ejemplo, respecto a las denuncias que hemos hecho, Ujú. es que solo el 1% de las denuncias realizadas se han traducido en formalizaciones, por ejemplo, en cuanto a a la actividad de persecución judicial y de tramitación judicial, es demasiado lento, demasiado restringido, entonces los tribunales no están dando el ancho, no han estado a la altura, ni tampoco el Ministerio Público de lo que es necesario. Y respecto propiamente a la estructura de carabineros, efectivamente lo que hemos visto durante todos estos ministros del Interior que se suceden, que da lo mismo que se sucedan, porque todos mantienen la misma línea de apoyo restricto a carabineros. Incluso en la última reestructuración del mando, muchos que no solo se ratificó a Rojas, sino que su Estado Mayor, muchos de ellos fueron ascendidos y promovidos pese a haber tenido actitudes muy, por lo menos decir, polémicas respecto a los derechos humanos. Entonces, Ujú. no hay un criterio dentro del gobierno para iniciar una reforma real. No lo hemos visto hasta ahora, sino hemos visto un respaldo incondicional a Carabineros de Chile. Entonces, con estas actitudes, por una parte, el gobierno que respalda completamente a Carabineros de Chile, pese a todas las denuncias de derechos humanos, no solo las que ha hecho el INDH, sino que Ujú. lo que aparecen en los informes de órganos internacionales de derechos humanos, y luego los tribunales de justicia y el Ministerio Público que no están haciendo con cabalidad su labor, tenemos un resultado de impunidad. Y ese resultado Hay, de impunidad le da un mensaje al país de que los derechos humanos no tienen la importancia en Chile que se decía que tenían. y ahí, para ir como por cada uno de las instituciones, ¿cuál sería el problema de los tribunales de justicia y del Ministerio Público? Eh, Porque no se ha hecho mucha crítica social respecto del rol de los tribunales, Sí, yo creo excepto de temas. que ahí la sociedad no ha estado muy pendiente de lo que pasa, pero efectivamente las cifras hablan por sí solas. Es decir, Claro. hay escasas formalizaciones, creo que hay una o dos solo condenas, voy a tener que actualizar, pero por Ujú. situaciones de violación de derechos humanos durante el estallido social. Y esto contrasta, por ejemplo, con que los presos, que personas que están en prisión, sobre todo preventiva, que ni siquiera han sido juzgadas por hechos que son calificados como delitos durante el estallido social, que ellos no fueron excarcelados durante la emergencia del COVID. Entonces se mantienen en Ujú. prisión, pero por otra parte, los violaciones de derechos humanos durante el estallido social no reciben la investigación, digamos, por lo menos con la rapidez que esto Conocido. requeriría. Claro. Entonces aquí hay un resultado evidente por las cifras, por los datos, y la ciudadanía no ha estado pendiente, no ha estado, o sea, tiene una atención menor respecto de esta situación. Ay, Y sí, ayer hablaba con un activista de derechos humanos que me decía que esto se debía, según su punto de vista, a que los jueces no eran elegidos particularmente por el pueblo, no había una relación directa. ¿Qué opinión te merece eso? Y un poco apuntando a cuál sería la traba que provoca esto, digamos, de forma sistémica en Chile. a ver, yo no sé si eso es tan relevante, el sistema de nombramiento, pero yo creo que es muy relevante la formación que reciben los jueces. Ujú. Que la formación en derechos humanos me parece que todavía es deficiente, que no tienen una noción de la importancia y sobre todo la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos. Creo que eso es muy importante porque creo que hay en el sistema judicial, en los operadores del sistema, todavía una confusión. O sea, a partir de estos discursos Mm. políticos
de que el orden público sería más importante que los derechos humanos, los jueces no logran responder con una solidez técnica, de conocimientos técnicos jurídicos, donde claramente eso es falso, donde los derechos humanos se imponen sobre todas las otras consideraciones, incluyendo el orden público. Y creo que los jueces requieren una mayor formación técnica en este sentido. Entonces, aquí falta conocimiento especializado, falta un compromiso mayor de los jueces con los derechos humanos, y esto es una sorpresa porque creíamos que Eso mismo te esta iba a decir, sí. situación había cambiado después de tantas décadas después de la dictadura, donde en la dictadura nosotros sabemos de que tenemos claridad de que los jueces fueron cómplices, digamos, de Claro, sí. eh, la dictadura en el sentido de no proteger los derechos humanos, y había una noción de que esto había cambiado radicalmente, incluso con un cambio generacional. Pero este cambio, digamos, o sea, no pudiendo negar que hay un cambio de actitud y que no es lo mismo, eh, parece que este cambio no es demasiado radical, que requiere un elemento que falta, que es una formación, a mi juicio, que sea más profunda de los jueces en derechos humanos. Lo que habla quizás de una necesidad como de ampliar la mirada y que el problema de derechos humanos no está solo en carabineros como parece hacerse ver, sino que sería este como un eslabón, quizás el último de un sistema que está completamente débil respecto a ese tema como tú dices. Pues es así en tanto que también si nos puedes ilustrar también con otra duda que a mí me aparece harto, que es cómo el Código Penal, por ejemplo, está pensado en una lógica completamente antigua y con la desactualización de los principios y de los valores que rigen hoy la sociedad, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, hay varios temas. O sea, en primer lugar, claramente los controles internos de carabineros no existen en este sentido. Uh-huh. Ya hemos visto los sumarios internos de carabineros que se han hecho, los resultados son absurdos. Todo esto que plantearon que en el caso de Gustavo Gatica habían sido los mismos manifestantes los que habrían disparado contra él, lo que se demostró que era absurdo en definitiva. Entonces, no existen controles internos que sean reales en carabineros, y esto es un tema que requiere atención en vista de la reforma. Luego, en el otro paso, que ya es la judicialización, donde se pasa a investigar por tribunales a carabineros, está esta debilidad en materia de derechos humanos, esta falta de celeridad, incluso uno podría decir donde la voluntad de investigación es menor, y esto tiene que cambiar. Es decir, si seguimos así, efectivamente los derechos humanos son solo nominales en el país. Estamos hablando no de derechos más complejos como los derechos económicos y sociales, sino de los derechos más básicos, que son los derechos civiles y políticos, la libertad de las personas, la integridad, la vida de las personas. Entonces, esto requiere un cambio de actitud y, en lo posible, un cambio de disposiciones respecto a los órganos de persecución. Y respecto de el derecho de fondo, sí, yo creo que hay que hacer una mirada, porque efectivamente siempre ha sido un obstáculo inicial para la persecución de los delitos, en la configuración de los delitos funcionarios de parte de carabineros. Entonces, creo que debería haber una mayor drasticidad en el castigo de la violencia institucional en sus distintas hipótesis. Recordemos que hemos visto situaciones de violencia institucional, de tortura Uh-huh. en este año, o de tortura con connotación sexual. Entonces son situaciones Sí. gravísimas, y esto requeriría quizá una revisión de las penas que se le imponen cuando se trata de funcionarios de la policía. Pero yo diría que todo esto no va a ser decisivo a menos que haya una profunda reestructuración de las policías. Entonces, esto no Sí, sucede, siempre la persecución penal va a tratar de, de intervenir después de que sucedió el hecho, y lo fundamental es que el hecho no suceda, y para eso se requiere una policía diferente. Justo eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los puntos
críticos de Carabineros hoy día y cuál es la reforma necesaria, reforma o refundación, como dicen algunos, o hacer otra policía, que, ¿qué posibilidades ves ahí? A ver, primero respecto al alcance, hay que tener presente que una reforma simple no va a bastar. Es decir, no se trata de modificar un elemento o dos, sino que hay que modificar un conjunto de elementos que funcionan como un sistema. Entonces, no se trata de una reforma simple, sino si uno, por último, si quiere emplear el concepto de reforma, una reforma profunda y compleja. Yo prefiero reestructuración, otros hablan de refundación, para Ujú. señalar que tiene que ser algo completamente nuevo. Pero yo creo que el alcance tiene que ser un alcance profundo y amplio, de un cambio en Carabineros. Y este cambio tiene que considerar, en primer lugar, la doctrina de Carabineros. ¿Qué significa la doctrina? Primero, el enfoque que tiene Carabineros respecto del orden público y su relación con los derechos humanos. O sea, si la tarea principal de Carabineros es cuidar el orden público, prevenir los delitos, eventualmente ayudar en su investigación, esto no puede ser en contra de los derechos humanos, no pueden sobreponerse a los derechos humanos. ¿Y qué significa que tengan que someterse a los derechos humanos? Esto significa que en todos sus pasos para prevenir, para controlar el orden público, para evitar que se cometan delitos, tienen que someterse a los derechos humanos. Y esto en particular respecto, por ejemplo, al derecho de reunión, que uno de los que se ha visto más comprometido, quiere decir que las policías no tienen que reprimir las protestas, sino que tienen que gestionar la protesta. Gestionar significa que tienen que monitorear, tienen que proteger a los manifestantes, tienen que proteger el derecho de los manifestantes a la reunión pacífica. Y luego, para determinar que una reunión es violenta, no pueden simplemente considerar que porque un grupo manifestante en una protesta hace actos de violencia, contamina toda la manifestación. No tienen que tener formas de considerar eso donde tienen la obligación de proporcionar una respuesta diferenciada. Esto es, tienen que Ujú. controlar el orden público en el punto donde hay una distorsión, donde hay actos de violencia, pero no pueden reaccionar contra todo el grupo de manifestantes solo por eso, Mm. que es uno de los problemas que hemos visto, que porque hay un grupo que está tirando piedras, cargan contra todo el mundo y ahí es cuando se producen todas estas violaciones masivas, digamos, numerosas a los derechos humanos. Claro. Y, Eso, y, digamos, en cuanto a la doctrina, en ujú. cuanto a los principios básicos. Por supuesto, hay una serie de otras consideraciones en cuanto al armamento que usan los procedimientos. Y respecto de, o sea, si quieres profundizar respecto de los procedimientos y armamentos, sobre todo por las situaciones que vimos de los disparos a los ojos y las personas que han muerto en este último año. Sí, o sea, claramente nosotros, o sea, lo que se vio, que el uso de los balines, de la escopeta antidisturbios, de los elementos, los componentes de los chorros de los camiones, digamos, de, Lanzagua. lo- de los lanzaguas, digamos, que usan estos elementos para dispersar manifestaciones Ujú. que no pueden ser dañinos ni presentar el mínimo riesgo. Y entonces son las llamadas armas no letales que han mostrado ser letales o profundamente dañinas para la integridad de las personas, tienen que ser erradicadas. Ahora hay Eh, una pregunta ¿Sí? como en si- como pareciera que el umbral de tolerancia a las violaciones de los derechos humanos en Chile es muy alto, por lo que hemos visto este último tiempo en comparación con otros países, pero también respecto específicamente del armamento y todo eso, el armamento que se usa en Chile es el mismo que se usa en otros países y la forma de usarla también es la misma o estamos también acostumbrados a una irregularidad o a una violencia desmedida. Bueno, depende de los países con que nos comparemos. Por Ya. supuesto, hay países que tienen problemas similares.
Y en el contexto de América Latina uno podría decir, bueno, sí, es más o menos lo mismo, pero en general América Latina no es un modelo de, podemos decir, de sujeción de la policía a los derechos humanos. Entonces, en sistemas que están mucho más elaborados, esto, efectivamente las escopetas antidisturbios han sufrido restricciones o no se usan, y por supuesto los balines, digamos, estos se usan solo en procedimientos muy estrictamente tipificados, y donde, sobre todo, y este otro tema de regulación estructural, las Ujú. policías no tienen discrecionalidad para determinar qué hacer en una situación. Las policías tienen una estructura muy categorizada, muy estricta, donde frente a tal situación saben qué respuesta tienen que dar y no pueden hacer una apreciación discrecional que surja de ellos para determinar, bueno, Mm. esta es una situación de este tipo y por lo tanto vamos a hacer lo que queramos. Esto no sucede así, sino que la actuación de la policía está muy regulada y lo regulada por vía legal. Y uno de los problemas básicos de nuestra policía es el margen de discrecionalidad que tiene para reaccionar y para considerar en qué situación están y determinar qué curso de acción seguir. Y eso te refieres, por ejemplo, a esto que se ha leído varias veces en la prensa, que el ministerio, el ministro del Interior o la autoridad define el objetivo, pero Carabineros define la forma en que se resuelve eso. Ese es uno O de sea, los más que el objetivo, la autoridad civil resuelve el objetivo general, pero los objetivos específicos y todo lo demás lo resuelven carabineros. Y claro, eso es impresentable. Todos sí, los pues. protocolos que tiene carabineros son resoluciones internas de carabineros o decretos del Ministerio del Interior, cuando mucho, que avalan un protocolo que se elaboró adentro de la institución, y esto es completamente impresentable. Esto deberían Mm. ser normas legislativas que no ni siquiera sean de índole administrativa, y que las normas administrativas solo concretan ciertos aspectos, pero que las líneas ya estén delineadas por vía legal. Esto es una situación tremendamente anómala en Chile, que Mm. tiene que cambiar también. Y por cierto, hay otros temas que tienen que cambiar. Todo lo que es el control civil de carabineros es inexistente. Es Ujú. inexistente en el sentido de que la autoridad civil tiene una función netamente de supervigilancia genérica, donde hemos visto todos estos escándalos, el Paco Gate, en fin, Ujú. donde no tiene un rol de control interno específico y donde no existe en absoluto un control comunitario. Esta idea de que exista la sociedad civil, puede involucrarse en el control de la actividad policial, eso en Chile no existe. En Y Chile la lo sociedad civil no juega ningún rol acá. lo que está haciendo Contraloría, por lo tanto, buscando las responsabilidades administrativas en el caso de la aplicación de los protocolos en las manifestaciones, ¿qué alcance puede tener eso? O sea, yo creo que es importante porque lucida el rol que puede tener el generalato, porque son 5 de los generales investigados, respecto de las decisiones de terreno, respecto de Ujú. cómo se implementan las directrices generales de la institución y cómo se elaboran estas directrices. Yo creo que va a ser importante, o puede ser importante en ese sentido. Yo valoro mucho que Contraloría se haya atrevido a seguir adelante con esta investigación, pese a que el gobierno mismo procuró que no siguiera adelante. Pero nos da cuenta de la ausencia de otro tipo de control. Debería haber un control especializado. E insisto, Es una tiene que haber un excepción, no es la control, regla. sí, tiene que haber un control de gobierno, de la autoridad civil, que además es la responsable política. O sea, cualquier cosa que haga Carabinero tiene la responsabilidad política de la autoridad civil inmediata, que es el Ministerio del Interior. Ujú. Ahora, Pero además tiene que haber un control de la sociedad civil. La sociedad civil tiene ujú. algo que poder decir respecto a esto. No Y solo hay, pueden ser, no solo son las víctimas la sociedad civil, sino que tienen que participar, cogestionar el control sobre Carabineros. a propósito de eso, ya llevándote como quizás tu lado más sociológico para
reflexionar respecto de, mencionaste en este rato el tema del control social, del derecho a la protesta. Ahora acabas de mencionar que la sociedad civil no puede ser solo víctima. ¿Qué es lo que caracteriza a Chile, que hace que exista este sistema de, mm, de relación de conformación de la sociedad, de no sé si violencia institucionalizada es el concepto? ¿Qué, qué opinas? ¿Qué ideas tienes de eso? O sea, tú hablas de la violencia del Estado, ¿a eso te estás Claro, refiriendo? me refiero al encarcelamiento de la pobreza, me refiero a que tengamos tan naturalizado que haya que pedir permiso para usar el espacio público, que no se pueda beber en las calles, por ejemplo, como en otros países. Por qué somos así en el fondo como país? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué los derechos humanos fueron violados tan duramente hace 30 años y ahora estamos esperando que pase lo mismo prácticamente? O sea, bueno, la verdad creo que tampoco podemos asimilar esta situación a la de hace 30 años, digamos, Ya. la sociedad civil no está tan aterrorizada en eso, no podemos hablar de que exista una cultura del miedo como la que existía en dictadura, Ujú, pero evidentemente no es lo que esperábamos respecto a la democracia, o sea, ujú, aquí estamos hablando de un tema muy deficitario en la democracia chilena, donde efectivamente no existe la cultura de derechos humanos que esperábamos que existiera. ujú, Entonces, lo que tenemos son elementos comunes a muchos países y elementos específicos respecto de Chile. Lo que es común en muchos países es esta idea de que este debilitamiento de los derechos humanos, en general uno puede ver en las últimas décadas sobre todo, todos estos discursos donde se trata de recomponer el orden público, el orden social, tratando de expulsar, contener o perseguir a estos nuevos enemigos internos, que los migrantes, los sectores más pobres de la sociedad, la delincuencia, en fin, siempre se buscan enemigos internos que reprimir porque el orden social se ha tambaleado en los últimos años en muchos países. Entonces hemos visto el surgimiento de estas extremas derechas en todas partes. Y esto es común, digamos, y esto debilita los derechos humanos porque estas posiciones extremistas van a cuestionar el rol de los derechos humanos como límite al poder estatal, porque ellos quieren que exista un poder que pueda perseguir a estos grupos que son considerados enemigos internos. Y esto Y hay, En ujú, Chile lo hemos visto también, digamos. sí, sí, estamos, cada vez parece más... ahí te quiero llevar como al tema más político en tu militancia en el PS y un poco pensando, preguntarte por el valor de la ideología o de las ideas políticas, digamos, en general, en este contexto, a propósito de lo que acabas de mencionar, de por dónde hay una salida para la reactivación eh, de la sociedad para enfrentar estos temas de lo que hemos hablado en esta primera parte. Bueno, ahí una de las uno de los principales elementos de esto es la crisis de representatividad de la política, es decir, Mm, los partidos, los actores políticos no tienen esta capacidad de organización, de movilización y sobre todo, de construcción de un imaginario crítico. Las ideologías ya no tienen ese rol, ya no existen ideologías prácticamente, es decir, ujú, ideas que sean capaces de movilizar, de generar, digamos, un eje de transformación. Esto no existe. Ya hay una separación entre los partidos y la sociedad, y donde esto por supuesto tiene variaciones en los países, pero en Chile es muy claro que los partidos están muy lejos de la sociedad. Las estructuras partidarias ya no responden a un compromiso con la sociedad, sino que responden a tradiciones, a prácticas, tienen ciertas ideologías, pero estas ideologías ya no tienen impacto y ya además no están actualizadas, no resuelven los problemas de la sociedad. Entonces, de allí tenemos
un divorcio, y este divorcio significa que cuando la sociedad quiere cambiar, la sociedad lo hace a través de reacciones como los estallidos, Ujú, no a través de la conducción política de un partido, como se planteaba hace 50 años atrás. Digamos que si uno quería transformar la sociedad, uno organizaba un partido y uno buscaba esa transformación por esa vía. Ahora, si uno quiere transformar la sociedad, uno tiene que hacer otras cosas, tiene que formar un movimiento, presionar a través de los medios, de las redes sociales, y cuando las cosas ya no funcionan, ahí empiezan las protestas inorgánicas como los estallidos, en fin. ¿Y qué Entonces, opinión, sí? ¿sí? ¿Qué opinión te No, dime, merece, qué opinión te merece en esa lógica que acabas de describir esta irrupción discursiva, diría yo, del independentismo, por decirlo así, de lo extra partido? o sea, yo ¿Tienes creo que sí, yo creo que es un discurso muy ambiguo, en el sentido de que recoge esta crisis de representatividad de los partidos, pero por otra parte también bebe de la misma causa de esta crisis de representatividad, que es el individualismo, porque se nos presenta una serie de personajes que son celebridades prácticamente en las redes sociales, en fin, como mejores representantes del pueblo que los partidos, los militantes de partidos, cuando en realidad son parte de también, y más profundamente, diría yo, de una política degradada, una política absolutamente personalizada. Esta idea de que la democracia tiene que ver con personas que brillan en un espacio como las redes sociales, respecto a los cuales los demás somos seguidores, somos los followers. Entonces, que no son personas que sean parte de un movimiento social, que encarnen realmente cierta idea, sino que más bien hacen estas apariciones momentáneas en las redes sociales, y que la verdad no es una representatividad mejor que la representatividad de los partidos. Entonces, por eso creo que hay una ambigüedad tremenda. O sea, hay primero una crítica a los partidos que está justificada completamente, y a la militancia de los partidos por su desconexión con la realidad en general. Por supuesto, la generalización aquí puede ser absolutizaciones tremendamente injustas, pero lo que se nos propone a cambio no creo que sea algo mejor, que sea esta representatividad a través de la notoriedad en el espacio de las redes sociales, porque se nos induce a pensar que la democracia sería un plebiscito en esta postura entre personas notables en este espacio, personas famosas, y no sería, como tiene que ser la democracia, una construcción autodeterminada del pueblo, es decir, donde el pueblo, a través de sus distintas corrientes, colectivamente determine su propio gobierno. Y Entonces, la me colectividad es parece... Uh-huh. la colectividad es lo que menos se ve en esta lógica, lo más difícil de lograr, al parecer. Claro, entonces por eso el independentismo me merece serias dudas. Creo que no ofrece una solución a lo que estamos pensando, digamos. Y ahora, específicamente respecto del Partido Socialista y de no sé qué tan involucrado estás como en la lógica del partido, ¿qué opinión te merece específicamente el rol que está teniendo, esta crítica que se hace respecto a que es parte del problema todos los partidos que han participado en el sistema político, en el poder, sobre todo estos últimos 30 años? Y quizá ahí general después te voy a hacer una pregunta más específica en relación a los pueblos indígenas, para pasar a ese tema. Bueno, ahí yo creo que ahí hay dos partes. Primero, eh, la tesis de que todos los partidos políticos, y aquí cuando se habla de todos los partidos políticos se habla de todos, digamos, Ujú. incluso de partidos más nuevos como los del Frente Amplio, en fin, Claro, es verdad eso. eh, to- toda esa crítica a los partidos me parece sumamente dudosa. Y la verdad que los partidos políticos no tienen un equivalente funcional, es decir, no existe una cosa todavía distinta a los partidos que se hayan inventado
que cumplan la función que deberían cumplir los partidos y que a lo mejor no están cumpliendo. Pero no existe otra alternativa mejor. Y en segundo lugar, asimilar a los partidos de izquierda a la defensa del modelo de la misma manera que los partidos de la derecha es también una simplificación exagerada. Eh, y luego, digamos, porque no hay ninguna alternativa que sea diferente a eso. Claro. O sea, a menos que se sostenga una teoría anarquista que yo creo que nunca han sido viables, la verdad, eso es bastante, es una visión simplificadora de la realidad y que en el fondo le hace el juego a las visiones individualistas de la sociedad. Sin embargo, hay una segunda pata donde es evidente que los partidos no están respondiendo a lo que tienen que hacer, y en particular los partidos de la centroizquierda, sobre todo la centroizquierda que ha gobernado, tienen que hacer algo que no están haciendo, que es una transformación interna que permita una política nueva y una reconexión con el pueblo. Creo que ahí no hay una transformación que esté en marcha y que es necesaria para que uno podría decir, bueno, con todas las debilidades que tienen los partidos ahora, que hay partidos que estén mejor en este sentido. Yo creo en particular el Partido Socialista es muy sintomático que no tenga la capacidad de levantar un candidato presidencial siquiera. Ahora, que después de Bachelet no existan figuras que realmente que siquiera por ambición personal tengan siquiera, digamos, el valor o el coraje de decir, bueno, yo estoy acá y doy un paso al frente. Por último, no lo votan, pero que por lo menos alguien que tenga el valor de decir, bueno, yo propongo algo, yo digo algo. Entonces, esto es muy sintomático de que ni siquiera hay alguien que quiera ser presidente y que crea que tenga algo que aportar como presidente. Eso es bien sintomático de que el Partido Socialista tiene una debilidad particular en esto, de que no ha logrado siquiera tener cuadros más jóvenes que tengan una ambición de liderazgo, que quieran decir o proponer algo y que tengan el valor suficiente como para decir, bueno, aquí estoy yo. Esto es muy sintomático. Creo que en este sentido es un partido que debería ser bisagra en lo que es toda esta fragmentación de la oposición, que es muy complicada, que debería ser como el gran nexo o la conexión entre la centroizquierda, entre todas las oposiciones, y que sin embargo no logra jugar ese rol porque tiene debilidades internas muy fuertes en este sentido, es decir, que no está logrando conectarse con la sociedad como debería. Otros partidos tienen problemas similares, pero creo que por lo menos tienen esta idea de que, bueno, tienen la ambición de poder representar, tienen presidenciables, tienen rostros que todavía quieren poder decir algo o que quieren ofrecer algo. O sea, ¿tú crees que los partidos políticos tienen futuro, obviamente? Son parte porque hay algunos que han dicho que ya como que la partidocracia se acabó, pero O sea, no se plantea una opción. No, yo creo que no decir que sin partidos se puede avanzar, creo que es absurdo, digamos, no hay una posibilidad de una acción sin partidos. Incluso en una democracia que fuera más participativa, es decir, que tuviera instancias de participación más amplias a través de plebiscitos, consultas, referéndum, iniciativas populares de ley, formas de consulta ciudadana más frecuentes, los partidos van a seguir jugando un rol, no necesariamente estos mismos partidos, es decir, todos los partidos tienen un ciclo y se agotan en un momento y nacen otros partidos. ¿Y la renovación? ¿La renovación de dónde vendría? Bueno, es que esa es la gran pregunta, creo que, porque la renovación, uno pudo haber pensado que, por ejemplo, en la izquierda el Frente Amplio era una alternativa de renovación interesante por ser nuevo, pero también están teniendo dificultades, entonces, en cuanto a su conexión y su respuesta. Entonces, creo que es una pregunta que todavía no se responde y que nos tiene viene la incertidumbre. ¿Por dónde viene la renovación? ¿Qué va a significar la renovación? A mí, por ejemplo, me asustaría mucho que la renovación sería
que las izquierdas se pusieran tan populistas como las derechas para renovarse. Es decir, Mm. haciendo discurso o un estilo de conducción que no tiene respaldo en un proyecto de transformación, sino que simplemente quiere causar impacto. En fin, Sí. estamos viendo la desilusión que tiene México con López Obrador con ese tipo de estilo. Ah, Y en claro, es que cambio, nadie lo proyectos, entiende. claro, claro, en cambio, proyectos que son más colectivos, que Mm. tienen más regambre popular, por ejemplo, en el MAS en Bolivia, ha mostrado fortalezas mucho más profundas. O sea, por ejemplo, soportaron un golpe de Estado, un año fuera del poder y volvieron, porque tienen una capacidad, una inserción en el pueblo que es mucho más profunda. Yo le Entonces yo, leí, perdón, ujú, que le sí, sí, leía a Álvaro García Linera una reflexión muy larga que hacía respecto de esta, que me impactó mucho por cómo hace una lectura muy fina del tejido social y cuál es el trabajo que están haciendo para reconstruir el tejido social desde la educación más individual, política. Y claro, lo que dices tú demuestra que hicieron un trabajo maravilloso, digamos, construyendo esa base. no, porque los quisieron, los persiguieron, los quisieron erradicar y no lo lograron. Mm. En fin, yo creo que por ahí va, o por lo menos parte de eso tendría que ver con una renovación. Cómo partidos se insertan en el tejido social, respetando el tejido social, no colonizándolo, sino que tratando precisamente de levantar desde allí una propuesta, pero una propuesta que tampoco sea antipartido, sino que en el fondo sea una propuesta de transformación social que entienda, digamos, que la política como un instrumento de esa transformación. Entonces, a mí me parece que mucho tiene que, o sea, la renovación tiene que ir por esa vía, no fundando partidos de celebridades o apostando, digamos, digamos, liderazgos que existen en las redes sociales, pero que no tienen tejido social real detrás. Mm. Uno de los temas centrales, y para hilarlo, como estábamos hablando del tema político, del tema partidista, digamos, en Interferencia, tú apareciste como el primer mapuche en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Salvador Millaleo, por el bien del socialismo, Alewi debería dejar la política, ese es el título. Esto fue antes del 18 de octubre, Sí, a claro, sí. propósito del 18 de octubre de 2019, a propósito de una crítica a el rol de Mahmoud Alewi, ex subsecretario del Interior de Michelle Bachelet y responsable político del montaje de la Operación Huracán. De ahí el tema está claro, el de los pueblos indígenas, y parto con eso porque en uno de los debates que se dio en el Congreso, se me olvidó quién lo decía, pero decía que la crisis política de Piñera comenzó con el caso Catrillanca, que de ahí venía, pero antes está el caso Huracán. ¿Cuál es el análisis que haces de esto para empezar a hablar de la relación del Partido Socialista, de los partidos de centro izquierda con el mundo indígena, y ahí hablar de lo que está pasando hoy día? Mira, bueno, quiero partir diciendo que el caso Huracán y el caso Catrillanca, en términos políticos, la relación de los pueblos indígenas con el Estado, son parte del mismo hito. O sea, Ujú. es el mismo hecho prácticamente. ¿En qué sentido? Que demuestra que el Estado, digamos, ha fallado completamente en su relación con los pueblos indígenas, buscando criminalizar, buscando considerando a los pueblos indígenas como un enemigo interno, en lugar de promover sus derechos, de generar canales institucionales, en virtud de los cuales los pueblos indígenas puedan presentar dentro de la institucionalidad sus demandas y estas se puedan resolver. El Estado de Chile ha fallado completamente y estos dos hechos me parecen que son el mismo hecho. O sea, un montaje, una persecución fuera completamente de la legalidad, ensañándose inventando pruebas
y lo que es ya el asesinato del joven Catrillanca es parte de lo mismo, el mismo hito. Entonces, en ese hito se demuestra que las izquierdas o ciertas izquierdas, como el Partido Socialista, cayeron en una actitud transversal, y eso es lo lamentable, que no haya una diferenciación, sino que haya una cierta transversalidad, para no generalizar, digamos, pero que en la centroizquierda había apoyo para este tipo de actitudes del Estado de persecución a los pueblos indígenas, para el discurso, la tesis de que los pueblos indígenas son un enemigo interno, que el problema indígena es un problema de orden público. Ese tema se muestra en Huracán completamente claro de que existe dentro de la centroizquierda un grupo bien es claro que tiene, bueno, está Alewi, pero hay muchos otros más que tenían esa posición, y eso es muy lamentable porque muestra este abandono de sectores de la centroizquierda respecto de un discurso emancipatorio, que ha sido la tradición de la centroizquierda respecto a los pueblos indígenas. La centroizquierda no ha tenido siempre una cercanía, pero históricamente, hablamos de la historia de todo el siglo XX, por ejemplo, lo que la centroizquierda recogía un discurso emancipatorio respecto a los pueblos indígenas. Y acá hay sectores, o ha habido sectores que han renunciado a ese discurso y se han volcado al otro discurso, que es un discurso de dominación. Entonces, eso es lo lamentable, y yo reclamaba precisamente como tenía que reclamar precisamente de el rol que tuvo Alewi, porque Alewi nunca pidió disculpas por lo que hizo, nunca pidió perdón por eso, nunca, digamos, se ha desvinculado siquiera intelectualmente de su rol como responsable político. Entonces, con eso no deslegitima la postura que lo llevó a aceptar digamos, la visión de que Carabineros quisieron imponer con la operación Huracán. Entonces era necesario hacer esto, tal como digamos la misma diputada mapuche Emilia Nuyado ya lo había hecho antes, o sea, cuestionar el rol político de Alewi, porque esta es una forma de cuestionar a esa centroizquierda que ha renunciado al discurso emancipatorio y se ha pasado al discurso de dominación respecto a los pueblos indígenas. Es súper impactante escuchar eso, en realidad, esas definiciones tan claras que haces y tan duras de la realidad de que ha sido así. Y estamos en un periodo de proyectando una nueva constitución, una convención constitucional, y uno de los temas que se plantea es el Estado plurinacional. Quizás si nos pudiese iluminar respecto de qué significa un Estado plurinacional y un poco para entender cómo se equipara, por decirlo así, o cómo se configura una relación de estas distintas naciones. Yo creo que ahí hay como mucha desconocimiento de todos respecto de cuál es la organización del pueblo mapuche, por ejemplo, y cómo debería interactuar con la sociedad chilena, por decirlo así. A ver, un Estado plurinacional es un Estado donde las distintas naciones que configuran el cuerpo político de un país conviven bajo un mismo Estado, bajo un mismo sistema jurídico, en términos de respeto, de igualdad entre ellas, sin que una domine a las demás. Y esto es una transformación respecto o supone una transformación profunda en lo que experimentamos ahora, donde una nación, que es la nación mestiza chilena, domina a las otras, de tal manera que las otras ni siquiera son visibles, es decir, son consideradas como parte de la nación chilena. Se les elimina simbólicamente y se les considera parte de una sola nación.
Entonces, esta situación es la que quiere cambiar la idea de la plurinacionalidad. Y la plurinacionalidad es posible a partir de la garantía, y por esto es tan importante el proceso constituyente, porque se requiere para que exista plurinacionalidad que se garanticen derechos colectivos, sobre todo de índole política, a los pueblos indígenas, para que para que el Estado comparta su poder con los pueblos indígenas. Esto es lo que demanda la mayoría del mundo indígena en Chile. Uh-huh. Y lo que está en juego ahora en el proceso constituyente, si quiere realmente el proceso constituyente contribuir a reparar, a construir una relación de acuerdos constructivos con los pueblos indígenas, tiene que asumir la plurinacionalidad del país. Pero ni siquiera está siendo posible hasta el momento que haya escaños indígenas en la convención, hasta el momento, en el debate, según el debate parlamentario. Bueno, es la realidad que tenemos. Nuestro país es un país donde los pueblos indígenas han sido tratados como enemigos internos, uh-huh, y donde por eso, digamos, existe un poder antiindígena muy fuerte, y donde por eso esta cuestión que debería parecer natural, obvia, es algo que todavía hasta el día de hoy no tenemos. Es decir, tenemos que resolver en una nueva constitución el estatus constitucional de los pueblos indígenas. Somos de los pocos países en América Latina que no reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, y para hacerlo tenemos este elemento básico que son los escaños reservados para que los pueblos indígenas participen como tales en una convención constitucional, y no somos capaces de asegurarlos todavía porque hay una tremenda resistencia del mundo político a hacerlo. Entonces esto te demuestra que el mundo político chileno tiene por lo menos un poder que todavía se mantiene dentro de él, que rechaza a los pueblos indígenas, que prefiere que considerar a los pueblos indígenas como un enemigo interno. De ahí se entiende este argumento, o sea, lo falaz del argumento me parece que no sé si específicamente de grupos de Bópoli, pero de la derecha, que decían que querían implementar un padrón separado, como es en Nueva Zelanda, pero en el fondo están atacando solo, o están haciéndose cargo solo de la forma, pero no, en el fondo sigue esta lógica de dominación que señalas tú. Y ahí está el problema de ese argumento. ¿Así es como hay que entender eso? A ver, yo creo que la forma de comprensión de ese argumento sale a la vista cuando uno piensa que para constituir un padrón tendríamos que tener condiciones de normalidad, y luego que esto requiere un tiempo adecuado para que se construya un padrón. Es decir, ¿cómo vamos a construir un padrón en 2 meses que quedan entre ahora, digamos, y lo que es el límite para la inscripción de candidaturas, que es el 11 de enero? No se puede construir un padrón en 2 meses, y luego no se puede construir un padrón especial en circunstancias de una pandemia, una emergencia sanitaria. Entonces ahí uno queda muy claro en que esto no es sino una estratagema, como para aparecer que se está dando una solución, cuando en realidad se está diciendo, bueno, hagamos esto de esta manera porque sabemos que de esta manera no va a resultar. De esta manera, digamos, no van a inscribirse los indígenas, de esta manera no va a haber ni 100.000 inscritos, entonces no va a haber representación a partir de esta solución que yo propongo. Entonces es simplemente un volador de luces, podríamos decir, un alibi, término así más elevado, para tratar de manifestar que están haciendo algo, cuando lo que quieren es evitar a toda costa que exista representación de los pueblos indígenas como tales en una convención constitucional. Entonces, evidentemente no se puede construir un padrón en medio de una pandemia, porque esto supone que la gente se registre, que concurra, que presente antecedentes, que consiga esos antecedentes, y eso no se puede hacer en 2 meses, y eso no se puede hacer con pandemia. Entonces es simplemente absurdo. Y ¿tú tienes intenciones de postularte para la Convención Constitucional? Bueno, esa es la pregunta que ya me vienen haciendo mucho en las últimas semanas. La verdad, yo me preinscribí dentro del Partido Socialista para
ser candidato a constituyente. El Partido Socialista todavía no lo decide. Yo no quiero ocupar un puesto de los eventuales, porque estamos todavía, como decíamos, en la duda si van a existir escaños reservados, pero la idea es que los escaños reservados sean ocupados por dirigentes de los pueblos indígenas que estén, que hayan hecho su vida dirigencial en las organizaciones propias de los pueblos indígenas, no tanto en los partidos. Entonces, los que son militantes de partidos y que tienen su vida no esté tan vinculada a la organización indígena, sino quizá más al partido, entonces tienen que optar por ir en la lista de partidos. Ese es el compromiso que hemos asumido con las mismas organizaciones indígenas con las cuales hemos trabajado la demanda por los escaños. Entonces las organizaciones indígenas dicen, nosotros queremos que los escaños indígenas sean para dirigentes comunitarios indígenas. Y los partidos políticos que nos han acompañado y han apoyado esto, les pedimos que esto sea así, y los partidos han asumido un compromiso de honor, que ojalá se cumpla y se honre, de que las personas militantes de partidos que estén más vinculadas a sus partidos lo hagan en la lista de sus partidos. Por eso yo le he pedido al Partido Socialista eso, y todavía no se decide. Y espero que los demás militantes partidos hagan lo mismo. Interesante lo que el proceso que cuentas, porque habla de una cierta reconstrucción de la confianza que está tan destruida en general. Sí, no, ese ha sido el sentido, porque cuando está el acuerdo de noviembre y luego la reforma constitucional que desencadena el proceso constituyente, evidentemente el tema, bueno, no solo esto, sino también el tema de las mujeres y de los independientes, más el de los pueblos indígenas no estaban ahí, y había que lograr que estuvieran. Entonces se empezaron a organizar. Por cierto, el mundo indígena tomó diversas posiciones. Hay sectores del mundo mapuche en particular que no quieren tener nada que ver con este proceso constituyente. O sea, la CAM, el Consejo de Todas las Tierras, dijeron que no quieren tener que ver con esto, pero el resto del mundo indígena, mapuche en particular, sí asumió una postura de participar, y participar exigiendo que haya escaños, y para eso se hizo un planteamiento a las comisiones del Congreso, y las personas que participaban en esta audiencia empezaron a organizarse y a constituir una coordinación. Todo esto en torno a organizaciones indígenas, como los alcaldes mapuches, la identidad lasquenche y un conjunto de organizaciones que se aglutinaron. Entonces se constituyó como un puente entre el mundo político de los partidos que estaban respaldando esta demanda y las organizaciones indígenas. Y claro, pues, había una serie de problemas de desconfianza, y una de las cosas que se discutió era esto, o sea, si los militantes de partidos podían ser candidatos en los escaños, en los eventuales escaños. Incluso hubo posturas que decían que había que prohibírselo, que tenía que prohibírselo formalmente. La verdad, esta prohibición formal no era muy consistente con el derecho humano a la participación y a la asociación política, pero se entiende, digamos, de que tiene que ver con una desconfianza en el mundo social respecto a los partidos. Entonces se tomó un acuerdo en el sentido de que es de sentido común también pensar de que un militante de un partido que no esté vinculado al mundo indígena realmente debería, y quiere ejercer representación, debería pedírselo a su partido. Pero en cambio, los dirigentes comunitarios, ellos son los que tienen que ser candidatos representativos por el mundo indígena de los escaños. Entonces, esa fue la manera en que lo hemos tomado. O sea, hay un compromiso de honor. O sea, no puede haber una prohibición formal porque sería compleja en cuanto a los derechos humanos que están en juego, pero sí hay compromiso de honor. Si tú eres parte de un partido y estás más vinculado a un partido que a una organización indígena, pídele a tu partido que te lleve como candidato. Y en cambio, si estás en una organización indígena, ahí te presentas como escaño, como candidato a los eventuales escaños. Y para cerrar desde ya, agradeciéndote, está muy muy interesante todos los temas y quedan muchas preguntas porque son todos muy amplios. Pero a propósito de la constituyente, de que estás interesado en ir, de tu especialización en el tema de derechos indígenas, ¿qué esperarías
¿Para qué vas? ¿Con qué mirada? ¿Qué esperarías que pasara respecto de estos temas? ¿Cómo sería cómo empezar a sanar esta relación entre las naciones de Chile? O sea, una nueva constitución va a tener que resolver la exclusión política de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están fuera del sistema político y tienen que estar adentro. Y esto se hace garantizando derechos colectivos, garantizando la autodeterminación de los pueblos indígenas dentro de la constitución, posibilitando regímenes autonómicos, en fin, que son demandas históricas. Y a partir de allí vamos a poder reconstruir esta relación con los pueblos indígenas. Esta es una oportunidad que en Chile no se podría farrear, entonces a mí me interesa que eso sea posible, pero esto además está en una correlación, en un sistema con otros derechos más generales. Esto es el derecho al medio ambiente, limitar el derecho a propiedad, la libertad económica para que respete los derechos humanos de las comunidades y los derechos de la naturaleza, que haya más participación, que haya más poder de las regiones. En fin, son todos elementos que no son estrictamente indígenas, pero también les interesan a los pueblos indígenas. Entonces, esto debería estar en una nueva constitución y por eso es clave también quien integre el órgano constituyente. Bien, muchas gracias, Salvador. Muy interesante, como te decía, y nada, pues, ojalá que podamos conversar de nuevo, sobre todo si vas a la constituyente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.